Continuamos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Luis Machín, actor, primer actor de Argentina, con una carrera súper extensa, está en el mundo del arte de los 16 años y ha generado muchísimo contenido en cine, en las telenovelas que fueron tan famosas durante tantos años, ahora también en las series, obviamente que es en el teatro, que es la casa del actor. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirte. Gracias a ustedes por recibirme. Luis, tú sos de Rosario, ¿verdad? Sí, de Rosario, ya hace muchos años que vivo en Buenos Aires, desde el año 93 que vivo en Buenos Aires, pero bueno, el vínculo con Rosario de todas maneras sigue. Tengo mi hermana allí, mi sobrino, tengo amigos, primos y además una relación de trabajo que se ha mantenido durante todos estos años. Sí. Y sé que la vocación de la actuación la tenés desde bien temprana edad, nació en ti allí como una determinación, que eso es como bien destacable y a su vez también me imagino que sanadora en el sentido de que no había que elegir, era eso o nada, ¿no? Sí, era un poco así. La verdad es que fue una pasión y un deseo que se me despertó de manera temprana por curiosidad, ¿no? Como suele suceder cuando uno es chico. Cuando yo era chico el circo era muy habitual en Rosario, venían muchos circos, nosotros íbamos mucho porque a mi papá le encantaba, a mi mamá le gustaba, íbamos en familia. El cine, ¿no? El cine era una fascinación que teníamos. Como mi madre también era alguien que le gustaba mucho, le gustaba el teatro, le gustaba el cine, nos llevaba, o sea que eso era algo que nosotros era muy habitual en mi casa, la televisión se veía mucho en mi casa. Entonces de chico todas esas cosas fueron alimentando como esa especie de deseo y curiosidad que se mantuvo y entonces la vocación fue temprana. Yo ya cuando era los primeros años de la escuela secundaria, yo ya tenía como decidido que quería ir para ese lado. ¿Y recordás cuál fue el primer papel que interpretaste? Bueno, mirá, yo bromeo porque yo en esa época iba mucho a la parroquia de la iglesia, que era donde jugábamos al fútbol, y íbamos a la Acción Católica, bueno, ahí íbamos a la Acción Católica y jugábamos a la pelota. Y ahí se armaban kermeses y los domingos, los sábados, a la tarde, a la nochecita, chopeada y qué sé yo. Entonces pedían a los que íbamos ahí que armáramos algún número. Entonces en aquella época había un programa en Argentina que era Minguito y el Preso, que eran Juan Carlos Altavista, que hacía entrevistas a actores, a cantantes. Entonces armamos una especie de sketch con unos chicos del barrio, donde yo hacía de María Marta Serralima. No te puedo creer. O sea que tu primer papel fue María Marta Serralima. Y yo diría que ahí se armó algo, porque me acuerdo que cuando mi mamá había ido a la chopeada. Que te pusiste un vestido sí, ahí, sí, claro. sí. Me puse un vestido de mi mamá, una peluca. Mi papá me hizo como un relleno. En esa época María Marta Serralima era bien gordita. Sí, después ¿y adelgazó el pelo mucho. corto? No, en esa época tenía el pelo tenía el crespo. pelo crespo, está. Porque yo me acuerdo de ella con el pelo bien cortito, rapadito. Pero eso ella era más grande. Pero ahí era todavía joven. Tenía el pelo muy crespo, entonces era bien entradita en carnes. Y armamos un sketch ahí medio chapucero, imagínate, ¿no? Y yo hacía playback con unos grabadores que poníamos con un parlante que amplificaba la voz. Y bueno, y mi mamá me decía, tendrías que hacer vos algo de eso. Y al poco tiempo se presentó ahí en la escuela la posibilidad de hacer un taller de teatro y ahí fueron un poco los comienzos. Los primeros pasos, sí, que ha sido un camino, imagino, como el de casi todos, en todas las profesiones, pero en el mundo artístico pasa mucho de altibajos, de sacrificio, de tener que trabajar por poco dinero o nada, hasta que en algún momento, con el paso del tiempo, uno es reconocido y allí puede desarrollarse. Y también ¿no? Muchas veces trabajamos por poco dinero y por nada. ¿Eh? Sí. Eso se mantiene. Siendo. Es una constante en nuestra actividad. ¿Y por qué frecuente. pasa eso? Porque en realidad es un trabajo muy comprometido que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Sí, pero a veces cuesta hacer entender algunas cosas, ¿no? Que la gente comprenda. No te voy a decir qué sucede a esta altura, pero porque bueno, ya uno ha ingresado a un circuito de producción que está más vinculado a la industria, ¿no? Sí, claro. Sobre todo en lo audiovisual. El teatro siempre tiene algo casero, siempre. Por más que vos estés en una producción
que tiene dinero. Siempre hay algo donde vos ves ahí la costura. Pasa mucho, pero no me quejo, quiero decir, siempre tengo propuestas de trabajo desde hace muchos años, pero por supuesto que también sucedió todo esto otro que vos decís, y trabajar por monedas y hacer giras acá y en el exterior, esperando las monedas de la gente cuando hacíamos las obras de teatro de títere, en España, las primeras giras, todo eso sucedió. El traslado de Rosario a Buenos Aires, a una ciudad tan grande como Buenos Aires, que uno al principio no había manera de abarcarla y te tomabas el colectivo para un lado, el subte para el otro y tenía que terminar caminando 30 cuadras porque la había cerrado y porque ya no tenías para el boleto. Sí, sí, todo eso pasó. Tenés una carrera, bueno, sumamente extensa. Sería imposible poder hablar de todos los programas y obras en las que has trabajado. Hay algunos personajes, me llamó la atención, que has interpretado, que imagino que habrán sido un desafío para ti. Por ejemplo, Hitler. Ese tipo de personajes que uno, bueno, obviamente que moralmente, éticamente está, me imagino, en las antípodas de lo que representa, pero que uno tiene que darle verdad y de alguna forma tenés que entrar en su mundo para que sea creíble, ¿no? Sí. He hecho muchos de estos personajes que han existido, que existen, que son históricos, que han tenido relevancia en lo político para bien, para mal, en momentos de mayor o menor suerte en nuestra historia y en otros, como en el caso de Hitler, ¿no? Nosotros hicimos en Córdoba una serie que se llama Edén, sobre el hotel que está en La Falda, que era un hotel que los dueños eran nacionalsocialistas, eran alemanes que aportaban incluso a la campaña de Hitler en Alemania para que ascienda a canciller, y a partir de ahí lo que después significó. Razón por la cual después empezaron a tejer un montón de historias alrededor de que Hitler fue a Argentina. Bueno, hay muchas hipótesis de eso. Por Argentina se supone que han pasado todo. Bueno, Hitler parece que también ha pasado por Argentina. Los que toman por buena la idea de que no se mató en el búnker, sino que se escapó y se vino para acá y que murió en Bariloche, en el sur y todo eso. Es muy conocida esa. Yo bueno, se tomó por buena esa historia, se cuenta esa historia, entonces se cuenta el paso de Hitler por La Falda, porque también está eso, ¿no? Que dicen que estuvo alojado en el hotel. Y yo lo hice. Esta serie que se puede ver en la plataforma Contar allá en Argentina, y lo hice hablando en alemán, así que eso fue todavía un desafío más grande porque yo no hablo en alemán. ¿Eso te iba a decir, tú manejabas el alemán? No. Yo no hablo en alemán, me lo tuve que aprender de manera fonética, lo hice, como había poco presupuesto. Y además es tan difícil, hasta la pronunciación es muy difícil. Es muy difícil. Y estas cosas que yo te digo que se ven las costuras, ¿no? Si bien era una producción que tenía su presupuesto, yo tenía posibilidad de tomar solo 2 clases de alemán con una profesora. Ay, no. Entonces le dije, mirá, lo que te pido, una clase me explicás, pero la otra te pido que me lo grabes con una perfecta dicción y yo voy a copiar exactamente lo que vos hagas. Así que me lo grabé, en ese momento estaban esos aparatitos chiquitos que vos lo grababas y después lo reproducías. Yo me dormía escuchando eso, me iba a dormir y me quedaba con eso y lo escuchaba frenéticamente durante horas y horas, y te juro que me dormía escuchando eso para que me quede, ¿no? Y lo practicaba. Y después pedí que sí en el set hubiera alguien que hablara en alemán, que supervise ese día. Claro. Como suele pasar en estas producciones, estuve todo el día vestido de Hitler, esperando para grabar en las sierras en Córdoba, con un frío bárbaro, con la profesora de alemán que me habían puesto ese día, y practicaba, hasta que me dijo, mire, usted tiene un perfecto acento austríaco. Hitler era austríaco y tenía ese acento, dice, así que yo más no puedo hacer. Yo me quedé conforme con eso, pero después empezaron a pasar las horas, llegaron las 9 de la noche, había que terminar la escena a las 10 de la noche y en 1 hora hubo que hacerla a los piques.
sea que yo lo tenía perfectamente sabido y estaba muy bien con la fonética y salió. Pero bueno, estas cosas pasan. Qué maravilla. Y en cuanto a la composición del personaje, hablando un poco de lo que es lo que le pasa a uno como actor, ¿no? Que debería no juzgar a sus personajes, ¿no? Sería como la base, imagino, pero qué difícil. Difícil, pero hay que abstraerse un poco de la realidad. Y en ese sentido los actores estamos bastante ejercitados, ¿no? En abstraernos un poco de lo que es la realidad, abocarnos a lo que vamos a hacer y da gusto, porque después lo ves y te sentías, es una satisfacción. Poder ver que hiciste, que creaste esa criatura espantosa, que le hiciste lo más cercano a lo que era. Imagínate que Hitler está en la cabeza de muchísima gente, hay imagen, hay sonido, hay voces, están los discursos, entonces está muy presente. No podés alejarte mucho porque si no haces una parodia. Y yo lo que quería era acercarme lo más posible. Y bueno, y ahí está para que se vea. Está muy bien. Has trabajado muchísimo en telenovelas, en momentos también donde la telenovela ocupaba un lugar central dentro de lo que es la televisión. Hoy es lo que está pasando de repente con las series, ¿no? Sí. Más a demanda. ¿Allí ha cambiado un poco lo que es el vínculo entre los actores? Me refiero un poco con el avance del feminismo, ese lugar que ocupa la mujer, toda esa polémica que se dio en su momento con los besos y con el respeto hasta dónde. ¿Considerás que se ha tomado todo en cuenta para trabajar de una forma más profesional o considerás que en el arte es muy difícil poder poner este tipo de límites porque hay cosas que, bueno, se viven así y ya está? Mira, las dos cosas. Yo creo que una cosa no invalida la otra. La posibilidad de romper algunos esquemas y romper algunas cuestiones que están vinculadas a lo ético está siempre muy presente en la actuación. La actuación históricamente ha roto con lo políticamente correcto. Pero cuidado con los vivos, ¿no? Cuidado con los vivos, que siempre han existido y actualmente también. Cuidado con los vivos en el sentido de que hay límites que no hay que pasarlos. Claro. Y los actores, las actrices, esos se tienen muy en cuenta. Y también se tenía en cuenta antes de que se ponga la lupa sobre los cuidados más extremos en situaciones muy delicadas. Ahora hay, en general, hay gente que está específicamente en el set para cuidar determinadas escenas y las formas en que se... A tal punto tal que los norteamericanos que inventan mucho estas cosas, los contratos te dan... vos tenés que entrar en charlas donde te dicen que, por ejemplo, que no podés hacer chistes que sean subidos de tono, que hay que cuidar las formas, o sea, te hacen todo un entrenamiento. A mí me parece que eso está bien. Nosotros, entre nosotros, esas cosas las hemos cuidado siempre, pero siempre los vivos siempre han estado. Siempre, claro. Sí. Seguramente también ahora también estarán escondidos, pero yo he tenido, antes de todo esto, que me parece que está muy bien, hemos tenido escenas potentes, poderosas, de alto voltaje, que nunca hemos tenido problemas. Claro. Yo no viví situaciones desagradables, ni atravesé con compañeras o compañeros situaciones que hayan sido desagradables porque ninguno de los dos haya sobrepasado eso. A mí me parece que los cuidados están muy bien, que se tengan, pero el arte viene a romper con esas cosas. Siempre las ha roto con cuidados naturales que se han dado. Ahora me parece que todo lo que tenga que ver con cuidado siempre es bienvenido. Claro. Siempre es bienvenido. Para mí, yo digo, bienvenido. Todo lo que sea cuidado del otro ser humano, bienvenido. Luis, quiero hablar un poco de esta obra, que es una obra que ya desarrollaste hace 12 años y que ahora retomás con otro personaje. Son dos personajes. Somos dos personajes. Yo la hice hace 12 años. El personaje de Sigmund Freud lo hacía Jorge Suárez y yo hacía el personaje de Cliff Staples Lewis, que es quien va a entrevistarse con Freud. Pasados esos 12 años, yo siempre tuve deseos de volver a reponerla y con los años me fue dando mucha más curiosidad hacer
Freud, que es alguien a quien en lo personal siento que tengo mucho que agradecerle. Y esa oportunidad se dio a principios de este año, en enero, con producción de Sebastián Blutoch, que era mismo quien la producía, y dirección de Daniel Veronese. Convocamos a Javier Lorenzo, que hace el personaje que yo hacía hace 12 años. Y en este caso, hablando de austríaco Hitler, hablo de austríaco Sigmund Freud, mucho más amable que el otro personaje, sí, sin duda. El padre del psicoanálisis, y estoy feliz porque tiene una repercusión muy grande, ha sido un éxito desde que estrenamos hasta el domingo pasado, que fue la última función que hicimos en el Teatro El Picadero, y estoy feliz de haber hecho gira por Argentina bastante este año, vamos a volver a hacer este año que viene ahora, y muy feliz de estrenar el ACE que me gané hace apenas 10 días. Es verdad. Un reconocimiento que para mí es de mucho valor. Como mejor actor dramático, Daniel Veronese se ganó como mejor director. Y de hacerla aquí en Montevideo, que es una ciudad a la que yo vengo muy seguido. He venido a hacer teatro, estuve el año pasado en el Teatro Odeón haciendo El Mar de Noche. He venido a grabar, he venido a filmar con la productora Cimarrón, con Federico Beiroj, El Cambista en cine, he hecho El Hipnotizador, aquí con actores uruguayos entrañables, tengo grandes amigos, Roberto Suárez, Eduardo Migliónico, la gente del Teatro Odeón toda. Por favor. Así que para mí es una fiesta poder ofrecer en el mítico Teatro El Galpón, que en los 80, cuando todos empezábamos nosotros en Rosario a estudiar, era un norte para nosotros los actores del Teatro El Galpón. Así que para mí ingresar el sábado a esta mítica sala va a ser muy emocionante. Bueno, esto va a ser el próximo sábado, 9 a las 21 horas. Es una única función en un principio en la sala César Campodónico del Teatro El Galpón. Las entradas las adquieren directamente a través de Ticantel. De Ticantel, bueno, hay que aprovechar porque es por ahora es la única función, vez. De repente están respondiendo muy bien. Tenemos una sala que ya está bastante avanzada en su capacidad, y estamos tratando de convencer a Mario Morgan que nos vuelva a traer el año que viene. Ahí está trabajando en el teléfono, pero ya lo tengo prácticamente convencido para volver el año que viene. Seguro que va a quedar gente afuera. Bueno, y después trabajando con muchos proyectos, ¿no? Estoy haciendo, hay una novela que está saliendo en este momento, de las pocas que ya van quedando, de la vieja novela tradicional, que se terminó de grabar la semana pasada. Hay algunos estrenos de cine que estaban un poquito atrasados y que se terminaron estrenando este año. Lennox fue una de estas películas. Los Colonos, una coproducción en la que trabajé con Chile y que fue premiada en el Festival de Cannes y estuvo en el Festival de Mar del Plata ahora hace muy poco. Una ópera prima, que es una película divina, con Alfredo Castro, gran actor chileno. Bueno, hay algunas películas están por estrenarse. Hice una serie acá, que estas cosas que no se pueden decir porque como todavía no salieron, pero se grabó prácticamente íntegra acá en Montevideo. Yo estuve desde octubre del año pasado hasta enero trabajando aquí, por eso es una ciudad que yo la siento muy familiar. Aparte me hace acordar mucho a Rosario, ¿viste? Es verdad, mucha gente dice que tiene un parecido. Sí, que lo tiene, y la recorro, y hoy haciendo prensa he andado por toda la ciudad, feliz de volver a venir, porque es un público muy teatrero y que sé que va a responder muy bien el sábado. Seguro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, fue un gusto enorme recibirte. Gracias a ustedes por recibirme.